Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con todo esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Un país que hasta hace muy poco creímos que era católico, ¿no? Ya que se decía que la mayoría de los habitantes de Argentina era católico. Sin embargo, vertiginosamente los tiempos han ido cambiando y estamos acá inmersos en una sociedad que a veces nos da miedo. Por eso queríamos analizar si el hombre pasó a ser lobo del propio hombre o es el hombre hijo de Dios, ¿no? Porque a veces hasta nos aterra salir a la calle, no saber si vamos a volver, porque de pronto alguien por 2 pesos, por 10 pesos, nos puede matar y nuestra vida concluye. Para hablar de este tema hemos invitado a María Lukács Destier, profesora licenciada y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria en docencia e investigación. Actualmente es investigadora independiente del CONICET, profesora titular ordinaria de Antropología Filosófica de la Facultad de Ciencias Económicas y en la Maestría de Ética Biomédica de la Universidad Católica y en el Doctorado de Ciencias Políticas. Profesora honoraria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, presidenta de la Asociación de Estudios Obesianos, tesorera de la Sociedad Tomista Argentina, miembro fundador del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y muchísimas cosas más. Ha escrito libros recopilando estudios, escribe en revistas filosóficas, o sea, tiene una larga trayectoria. ¿Quién mejor que María Lukács para aclararnos un poco qué le está pasando a este hombre? Gracias por estar con nosotros, María. Por favor, un gusto. Siempre es un gusto estar en esta casa. ¿Qué podés decirnos a esta Mirá, preocupación, sí, diríamos? es una preocupación realmente. Es una preocupación porque, digamos, yo no hago más que evocar mi infancia cuando podía ir solita caminando a la escuela. Mi mamá me despedía en la puerta de casa. Nadie te robaba las zapatillas. Claro, yo iba y venía caminando sin problemas y ya tuve que cuidar un poco más a mis hijos y ahora a mis nietos. Directamente no puedo pensar que siquiera dejarlos a media cuadra de la entrada del colegio. Es decir, estamos cada vez más urgidos por una, digamos, una necesidad de seguridad, porque las cosas que van sucediendo nos han traído miedo, digamos. Ciertamente uno vive temeroso, sale de su casa, no sabe si va a volver, o sea, no nos podemos dejar ganar por el miedo como una actitud psicológica. Uno tiene que salir a la calle pensando optimísticamente que va a volver y se encomienda a su ángel custodio y se encomienda a Dios para volver en condiciones a su casa. Pero es real lo que está pasando en la sociedad y esto es algo que no solamente ha pasado o no solamente pasa en este momento en la Argentina, ha pasado en todo el mundo. Hace muchos siglos que se viene, digamos, teniendo experiencias de lo que puede ser una guerra civil. Nosotros tenemos que dar gracias dentro de todo que dentro de la Argentina no hemos pasado la angustia de una guerra civil o una guerra Exacto. de estados. Sí. Pero bueno, no hay país europeo que no lo haya pasado, con lo cual, digamos, si nos remontamos a ciertos autores, te diría que podemos tomar un autor paradigmático para estos temas, que es Thomas Hobbes. Este autor inglés de la temprana modernidad, nació a fines del 1500
vivió 91 años, o sea que su mayor actividad fue actividad académica en el siglo XVII, más que en el XVI. Y bueno, él tematizó estas cuestiones porque tiene una famosa expresión, el hombre lobo del hombre, que tampoco es, a ver, no es una invención de él, ¿no? Él era un hombre muy conocedor de la cultura griega y latina, y este aforismo, homo homini lupus, lo toma de Plauto, de la Cinaria de Plauto. ¿Qué quiere decir él? Él en el prefacio de una de sus obras, llamada Del Ciudadano, de Quihue, pone esta expresión: el hombre puede ser un lobo para el hombre o el hombre puede ser un dios para el hombre. Qué cosa tan contradictoria, aun cuando lo que perduró, porque la gente no se acuerda de la segunda parte, la gente se acuerda solo de la primera. Sí. ¿A qué quería mostrar él con esto? Él hace una filosofía política en la cual divide, ¿no es cierto?, al hombre en un estado presocial y al hombre en un estado social, una vez que ingresó a la sociedad, a un estado político. En el estado presocial, que es ese estado que llama estado de naturaleza, expresión que acuñó él, pero que después copiaron casi todos los contractualistas que lo siguieron, él ahí sostiene que el hombre en estado de naturaleza es un lobo para el hombre. ¿Por qué? O sea que busca destruir al propio hombre. Busca destruir al propio hombre. ¿Por qué él dice eso? Y esto lo dice él porque dice, bueno, en ese estado la naturaleza le da todo a todos. O sea, todos están en una igualdad de condiciones, todos tienen derecho a todas las cosas, pero analiza correctamente, con lógica él, cuando dice el que tiene derecho a todo, en realidad no tiene derecho a nada. Porque bueno, si todos tenemos derecho a un objeto... Nada es de nadie. Nada es de nadie, porque va a suceder lo de siempre. Todos vamos a querer ese objeto más escaso. Claro. Y nos vamos a pelear por él. Entonces él dice, en ese estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos. Por eso el hombre lobo. Por eso el hombre es lobo del hombre. Ahora, él obviamente pinta esto no para quedarse solamente en esto, sino lo que él quiere es hacer notar la conveniencia, la necesidad de superar ese estado de naturaleza y pasar a un estado social, a un estado político, en el cual el mismo estado político nos garantice la paz. Ahí el soberano, que soberano para él no era necesariamente el monarca, podía ser un hombre o una asamblea de hombres, es decir, podía ser democracia. El monarca, podía ser el parlamento, podía ser la democracia, o sea, él no se refiere, si bien él vivió en una época más bien monárquica, pero también en la época en que ya el parlamento perfilaba con mucha fuerza en Inglaterra. Entonces, puede ser una cosa o la otra, pero el que detenta el poder, ese tiene la obligación de garantizar la paz. Entonces, si ese soberano, llamémosle como lo llamemos, hoy presidente, primer ministro, reciba el nombre que reciba, el que tiene la autoridad tiene como obligación de asegurar la paz a los ciudadanos. En ese caso, ese soberano, sea quien fuese, se convierte en un dios para el hombre. ¿Por qué? Porque justamente él inclusive tiene, muy divertido, pone en su obra máxima, el Leviatán, un dibujo, el frontispicio del Leviatán, en el cual toma una frase del libro de Job, de hecho, una frase del libro de la Biblia, ¿no es cierto? Dice, no hay poder que le pueda ser comparado. Lo que él quiere decir es que ese soberano se convierte en un Dios mortal. O sea, así como nosotros debemos nuestra vida al Dios inmortal, a este soberano, que sería la autoridad política, le debemos, según Hobbes, nuestra paz y seguridad. Por eso ahí el hombre se convierte en un Dios para el hombre. También discutible, ¿no es cierto? También discutible. Que busca la paz para su pueblo, para su entorno. Pero vos fíjate que precisamente en ese libro que tú dices, Leviatán, ¿no? Sí, Leviatán.
dice, hay en una parte que dice, no hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. Exacto. También una frase del Evangelio. Exactamente. Que él no era católico. No, pero, no, pero o sea, es un hombre que también en la época el uso de la Biblia era habitual, sagrado. era claro, no podía escribirse nada realmente importante que de alguna manera no hiciera también una cita bíblica. Pero lo cierto es que él pone justamente esa expresión, digamos, evangélica, ¿no es cierto?, para notar que nosotros lo que tenemos que respetar es esto. Una vez que estemos en la sociedad, una de las leyes de naturaleza que tiene que regir nuestra vida es precisamente esa, no hacer al otro lo que no querramos que nos hagan. Uy, ¿te imaginas si eso se lleva a cabo hoy día? Qué bien que viviríamos. Y viviríamos muy bien, sí. Pero ciertamente, no, fíjate no del todo mal, no puedo calificar precisamente a Hobbes como un hombre creyente, sin embargo, desde su tal vez incredulidad, igualmente se daba cuenta que para una vida pacífica era necesario respetar al otro. Respetar al otro, exacto. O sea, no es una cuestión meramente religiosa, es una cuestión de naturaleza humana el entender que el respeto por el otro, al pretender que a mí no me pase lo que yo no quiero que a mí me pase, no se lo puedo hacer al otro. Exacto. Eso es un principio de la convivencia, no es un principio ni de catolicidad ni de cristiandad. Por supuesto, el cristianismo, como siempre, ha puesto esos valores universales, les he dado un valor, digamos, los ha puesto en el tope de lo que podría llamarse la doctrina social para todo hombre, no para un creyente. Sí, que abarca a ¿Qué son todo los 10 mandamientos? Ser humano. Fíjate, los 10 que mandamientos. Es el bien común. En la doctrina social se habla mucho del bien común. Y exactamente, o sea... un ateo también habla del bien común, que es el bien común a todos los hombres, ¿no? Totalmente. Yo digo, los principios de la cristiandad valen no solo para los cristianos, porque están de alguna manera armados sobre algo que podríamos llamar una ley natural. Exacto. La ley natural, si nosotros nos sometemos a la naturaleza, a los dictados y a las leyes de la naturaleza, no vamos a equivocarnos, Olga. El problema es que el hombre quiere destruir las leyes naturales. Sí. E ir por donde quiera. También hablaba de la diferencia de gobiernos, ¿no? Que decía que consiste en la diferencia del soberano, de la persona representativa de todos y cada uno, de la multitud. ¿Nos podés explicar esto? ¿A qué se refería? En todo caso, el soberano debe procurar a sus súbditos todo aquello para lo cual ha sido instituido. Ponía en primer término la seguridad. La seguridad, exactamente. Bueno, mira, él tiene una evolución en su pensamiento en pocos años. De la primera gran obra política de él, esa de Quevedo, del ciudadano, que del que te cité esta expresión, el hombre lobo del hombre o el hombre Dios para el hombre, allí él sostiene, digamos, que la multitud, en el momento de pactar para instituir a un tercero, que es el soberano, el que va a ser autoridad, el que los va a gobernar, tiene de algún modo, en este caso, hace una transferencia, cede sus derechos, todos sus derechos a todas las cosas, a un tercero que no pacta, que es el soberano. Pero en la obra cumbre de él, el Leviatán, transforma un poco esto y más que hablar de transferencia, habla de autorización, donde el soberano pasa a ser el representante. Es uno de los primeros en hablar de la teoría y de la doctrina de la representación. Cuando hoy hablamos de representación política, no podemos ignorar las bases que para este tema en el orden político puso Thomas Hobbes. Al entender que el soberano, para poder, digamos, para que su autoridad sea obedecida, corresponde que él sea nuestro representante. ¿Por qué? Porque si entonces yo me siento representado, entenderé que lo que el soberano hace es
acto mío también, y entonces la obediencia va a ser algo natural. Nunca va a haber desobediencia, dice él, si el súbdito se siente representado por el soberano. Pero para eso se necesitan valores morales. Totalmente. Porque el que manda... El que manda tiene que garantizar, tiene una superioridad para moral, mantener su autoridad. Exacto. Esa autoridad supone que lo que él fija es el bien y el mal. Podemos no estar de acuerdo con esta, digamos, con esta doctrina política jovesiana, pero en cierto modo él estaba poniendo al soberano precisamente como lo que él decía, el Dios mortal. Así como Dios en el momento de la creación señala el bien y el mal, porque desde el primer momento nosotros tenemos noción de bien y el mal porque así fue instituido, de alguna manera él dice, bueno, un poco como ese Dios inmortal, sí, tenemos al soberano como el Dios mortal, que es el que determina lo bueno y lo malo a través de la ley, lo mío y lo tuyo, que es la propiedad. Entonces, bueno, la obediencia al soberano va a garantizar la paz entre los súbditos. Claro, pero él dentro de esa obediencia al soberano pone una protección a la salud, una protección a la sociedad. Totalmente. O sea, que va poniendo cosas que si nosotros lo llevamos de pronto a la doctrina social de la Iglesia, o como nosotros comprendemos que es la autoridad que representa a Dios cuando era monarquía, sí, y después, bueno, la asamblea que dirige, que tiene que tener, o sea, haber conocido a su pueblo y saber lo que necesita el pueblo para poder conducir, ¿no? El conductor tiene que conocer las necesidades del pueblo y además realmente proporcionarles el bienestar que consiste no solo en que puedan, digamos, juntar el 31 con el primero, sí, sino que además pueda verdaderamente tener una vida digna. Entonces, el gobernante tiene que ocuparse de la seguridad, que no es solamente la seguridad física, que también es importante, sino la seguridad en el orden salud, en el orden educación, todo eso hace una vida digna. O sea, una sociedad necesita... Un hombre sí, sin trabajar no puede vivir, pero no hay dignidad. Está dando en todas partes del mundo, ¿no? Sí, porque sí, no es solo acá. Sí. Fíjate, Maya, que de pronto uno ve ahorristas de países europeos, ¿no? Sí. Que protestan porque se le han quedado la crisis del primer país del mundo, una crisis monetaria, como que hubiera un, no sé, un terremoto en los valores, ¿no? Valores que suben, que bajan, que... Sí, el tsunami no es solamente no, un fenómeno físico, digamos, climático. Se ha dado, parece que hemos tenido el tsunami social, el tsunami económico, y eso se ha dado, y ahí ves que aquellas sociedades que tienen más trabajado con corrección el tema de los valores, la jerarquía de valores, logra superarlo mejor que aquellas sociedades que tienen invertida su escala de valores. Porque si para una sociedad el sumum en su escala de valores es el dinero, la seguridad económica, en cuanto eso temblequea, todo se viene abajo. Si hay otros valores que sostienen a la sociedad, esa sociedad sale de su problema porque afronta el problema porque tiene otro valor más importante que el valor dinero. Eso es un tema, nuevamente estamos en lo de siempre, Olga, en el tema de educación. Hay que educar en valores, pero siguiendo una escala jerárquica verdadera de los valores. Sí, precisamente vos sabés que a mí me llamó la atención, no sé a vos, Maya, cuando fue el problema nuclear de Japón, ¿no? Cuando yo escuchaba que gente voluntariamente entraba por el bien de la comunidad, sabiendo que se iba a contaminar, entraba para sacar las aguas contaminadas, para refrigerar, ¿no? Que se estaban exponiendo. Ellos sabían que podían contaminarse y morir, pero sin embargo lo hacían por otros. Y después otra cosa que me impactó, yo lo pongo como ejemplo de distintas culturas, ¿no? Otra cosa que me impactó mucho
fue cuando los directivos que habían trabajado, que habían puesto la central, Sí. estaban arrodillados y los que trabajaban en la fábrica le pedían cuentas de que ellos en cierta medida les habían mentido. Les pedimos disculpas. No, yo me quedé, digo, eso es lo que es la cultura, las distintas culturas en distintos lugares del mundo. Yo no digo ni qué es mejor ni qué es peor, ¿no? No, no, pero digamos, la comunidad japonesa, Japón, tiene una tradición milenaria donde realmente la nobleza de espíritu siempre ha sido destacada. Sí. Cuando esa nobleza de espíritu, esos valores superiores, porque hoy día ciertamente son un pueblo sumamente trabajador, en ellos también el valor dinero es muy importante, no vamos a decir que nos... Sin Nadie es embargo, santo en esta hay un vida. trasfondo de una cultura que no es materialista, que es la cultura milenaria que ellos traen y que familiarmente seguramente todavía se mantiene, más allá de las grandes corporaciones que se manejarán con los patrones económicos del mundo económico. Que el mundo económico está solicitando. Sin embargo, en su vida familiar ellos preservan esos valores fundamentales de la nobleza de espíritu, de reconocer los propios errores. En ese sentido tenemos que reconocer que se trata de un pueblo mucho más solidario, más educado en la solidaridad. Uno veía esas imágenes a lo largo del tsunami y veía comparalas con estas. Claro, fíjate esto digamos, acá es un... A ver, todos estos temas de las agresiones. El atentado pasando a Juan Pablo. A Juan Pablo. Fíjate, ¿cómo te podés explicar qué sentido tiene? Esto realmente sería, a ver, una imagen del hombre lobo del hombre. Sí. ¿Quién podía ser una persona más buena, más santa que Juan Pablo II? Recibir esa agresión. Sí. Totalmente gratuita, porque ¿qué es lo que obtenía Aliaca con ese atentado? ¿Qué obtenía? No sé, podríamos llamar un enfermo mental, lo que sea, pero ahí ves lo peor del hombre puesto en imágenes, ¿no es cierto? Exacto. Y luego tal vez yo te diría lo mejor del hombre puesto en imágenes cuando Juan Pablo II lo visita en la cárcel, sí, lo perdona. Es esa otra visión del hombre, que el hombre puede ser un Dios. O sea, lo que vos dijiste antes, no un Dios, hijo de Dios. O sea, recuperar esas virtudes perdidas que gracias a la redención de nuestro Señor hemos recuperado. Volvimos a ser hijos de Dios para poder perdonarnos entre nosotros. Esos japoneses pidiendo perdón estaban dando muestras de una humanidad que seguramente no una humanidad cristiana, pero de una natural humanidad, de nobleza de espíritu. Me equivoqué, lo reconozco, y entonces el otro, ante el reconocimiento de mi error, va a poder perdonarme. Es un momento en la Argentina en el que lo que tendríamos que buscar es el perdón. Porque fíjate que estamos, en lugar de estarnos reconciliando, permanentemente estamos en un frente formando conflictos. Y si hay algo que entonces Hobbes no aceptaría, es que es el mismo soberano el que busque conflictos. No podemos vivir en una sociedad que siga enfrentándonos, enfrentando la década del 70 con la década del 90, con la del 2000. No podemos seguir enfrentados, tenemos que pacificar, tenemos que lograr el perdón entre nosotros, porque eso es lo que a los pueblos lo ha ido salvando. Pueblos milenarios como el pueblo judío, evidentemente que mucho sabe del tema del perdón, ¿cómo ha logrado subsistir? ¿Cómo ha logrado, a pesar de la diáspora, volver a tener su Estado de Israel? Gracias a una actitud de perdón. Si no hay esa actitud de perdón, el hombre realmente daría pie a sostener ese logro del hombre, porque los lobos no se perdonan entre sí. No, y acá tenemos una imagen que lo demuestra. Bueno, queridos amigos, creo, Maya, que más o menos dentro de lo que se puede, dentro de un programa, hemos visto estas vertientes de Job que nos plantean tan claro
de lo que es el hombre lobo del hombre o el hombre Dios del mismo hombre. Pero no podemos escapar a que todo pasa por la familia y por la conversión del corazón, ¿no es cierto? Porque hace muy poco en una audiencia el Santo Padre nos recordaba que todo pasa por la conversión del corazón. Ese hombre, hijo de Dios, que se aviene a orar a su Padre y a buscar en él consuelo y a buscar en su Padre la verdad. Es más, Benedicto XVI nos hablaba hace poco, al hablar de la oración, que no es necesario recurrir a las fórmulas. Este hombre que se alejó tanto de Dios necesita volver a Dios. Si no vuelve a Dios orando con su Padre, no va a poder ser Dios del mismo hombre, llevando el perdón y la comprensión. Y muchas de estas virtudes se aprenden de chiquito en las propias familias, como decimos siempre. Será hasta el próximo programa y a luchar por una Argentina mejor. María, gracia.